jerarquía visual, y yo específicamente vengo a hablar sobre qué es la jerarquía visual y una pequeña introducción sobre eso. Bueno, la introducción es, antes de meternos en el tema de la jerarquía visual, es recomendable que demos antes una definición para aclarar cualquier duda que haya antes de poner manos a la obra. La jerarquía visual tiene relación al peso visual, es decir, el valor práctico de un determinado elemento en la imagen. Así, podremos definirlo el acto de recurrir a la gravedad que ejerce un elemento de la imagen para centrar la atención del espectador. A su vez, no es un valor estable. Por ello, es necesario conocer los valores del peso que condicionan la atención del peso visual. Bueno, vamos a empezar con asimetría y simetría. Podemos lograr el equilibrio visual asimétricamente y simétricamente. Simétricamente utilizaremos una unidad visual que en el lado contrario es exactamente igual, mientras que asimétricamente ocurre lo contrario. Como podemos ver en la imagen 1, que está partida exactamente por la mitad, podemos ver que en el lado izquierdo hay un mayor peso visual que en el lado derecho, no es proporcional. Mientras que en la imagen 2, que también está partida exactamente por la mitad, podemos ver que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho hay igual peso visual, o sea, es proporcional. Otro ejemplo puede ser si tenemos en una hoja de blog dibujado un árbol y lo partimos por la mitad y vemos que hay mayor cantidad de hojas o es más grande a un lado que al otro, eso es asimetría porque no tiene igual peso visual, no es proporcional. En cambio, si hacemos lo mismo, pero ocurre lo contrario, que es igual en los dos lados, eso quiere decir que es simétrico porque tiene igual peso visual en ambos lados. Bueno, está la transparencia y la opacidad. La transparencia hace referencia a una unidad visual que permite ver a través del objeto, y la opacidad es el bloqueo de poder ver a través del objeto. Un ejemplo puede ser, tenemos un vidrio, un ventanal y pasa un carro, vamos a poder en el momento en que precisamente va a pasar por ahí porque ese no tiene un bloqueo visual. En cambio, si tenemos una pared, vamos a poder en el momento en el que inicia y en el que finaliza, pero en el momento en que precisamente va a pasar por ahí no lo vamos a poder ver, ya que ese tiene un bloqueo visual, no nos va a dejar ver a través de él. Bueno, esta es la sencillez y la complejidad. Mientras que la sencillez trata de realizar una imagen directa y simple, la complejidad implica mayor proceso de significado gracias a un mayor número de elementos visuales. Como podemos ver en la imagen 1, hay una combinación de colores, digámoslo así, perfecta, que hace que se vea más real. Es decir, se ve que se aplica mayor contraste, mejor contraste, que tiene una buena estructura, se hace muy bien la imagen. En cambio, si esa es la complejidad, en cambio si podemos ver en la imagen 2, se ve algo muy sencillo, algo así como hecho sin ningún esfuerzo ni nada, es algo muy fácil. Bueno, sigue la secuencialidad y la aleatoriedad. La secuencialidad hace referencia a una imagen de cuyos elementos están en un orden lógico, y la aleatoriedad disfruta de no tener un orden lógico. Como podemos ver en la imagen 1, todo está en desorden, no tiene un orden lógico, está tirado como podemos ver en la imagen. Como podemos ver en la imagen 2, están organizados en un orden lógico, o sea, van uno por uno y se ven bien alineados, tienen un buen orden. Está la singularidad y la juxtaposición. En ocasiones una imagen se centra en un tema sin ayudarse de otro estímulo, singularidad, mientras que en otros ocurre lo contrario, juxtaposición. Como podemos ver en la imagen 1, podemos ver que hay un pez, es un solo objeto, o sea, no tiene ayuda de ningún otro elemento. En cambio, como podemos ver en la imagen 2, ya tiene como una cerca que es la juxtaposición, la mezcla de dos elementos que hacen uno. Como también puede ser dos colores, se mezclan dos colores y van a hacer uno, eso es juxtaposición, y singularidad es uno solo. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre qué es la jerarquía visual. Cada vez que organizas elementos en base a cierto orden de importancia, estamos creando una jerarquía. Si esta estructura se organiza de forma visual, se le llama jerarquía visual y es un fundamento esencial en el área del diseño. En la jerarquía visual se diferencian los elementos en base a la forma en cómo lucen. Su apariencia es un indicador de su orden de importancia y su relación con otros elementos. Mi nombre es Isabel Cristina y mi compañera Carolina Padilla, y yo les vengo a hablar sobre los 5 primeros tipos de herramientas de jerarquía visual. y yo los 5 últimos. De las herramientas de la jerarquía visual, las 5 primeras, la primera de ellas es patrón de escaneo en páginas. Cuando hablamos de patrón de escaneo en páginas, primero decimos que todas las culturas leen de arriba hacia abajo y la mayoría de ellas lo hacen de izquierda hacia derecha. Cuando nosotros entramos en una página, lo primero que hacemos es enfocarnos o mirar los titulares o las cosas que resalten más la atención. Entonces, esas cosas que llamen más la atención siempre van a ir ubicadas al lado izquierdo de la página. ¿Por qué? Porque es lo primero que nosotros hacemos al mirar esta página. Nosotros leemos de izquierda hacia derecha, como lo vemos en esta imagen a continuación.
nosotros leemos de 1 hacia 2 y nos vamos desarrollando de 1, 3, 5 a 7. Bueno, el siguiente tipo de herramienta es el tamaño. Este tamaño rompe la regla anterior. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una página, tú te olvidas de leer de izquierda a derecha los titulares, lo más importante, sino que si tú miras algo que esté desarrolladamente grande en la página, entonces eso que esté grande va a llamar tu atención rápidamente. Entonces es importante a veces que los títulos o cosas como titulares estén en mayúscula, o algo que quieras llamar la atención sobre la página estén en mayúscula. No todo tiene que ser en mayúscula, y si vas a usar letras grandes, que no todas sean grandes, al igual que las imágenes, que no todas sean grandes, ni tampoco muy pequeñas, sino entre grandes y pequeñas, que sepas usarlas. Bueno, seguimos con lo que es el color. Entre el color están los brillantes y los colores opacos. Los colores brillantes son para llamar la atención de las personas o sobresaltar alguna información que tú quieras que el usuario comprenda o entienda fácilmente, y los colores opacos es simplemente para dar contraste con los colores brillantes. Como por ejemplo en esta imagen a continuación, como podemos ver, nosotros no nos miramos en la parte de la imagen de la izquierda, no miramos lo que está al fondo, sino que nos vamos directamente al color amarillo, que es de lo que llama más la atención, al igual que en la imagen de la derecha, en la parte de arriba, la imagen 20. Y en la parte de abajo los colores son diferentes colores, pero resaltan la información que quieren dar a entender. Bueno, el contraste es de vital importancia, ya que si en tu primera página tú pusiste un contraste blanco con negro, en tus otras páginas que van a ir dentro de esta tiene que ir de igual color, o sea, blanco con negro. Tienes que tener un contraste en todas las páginas que vayas a usar dentro de tu página web. En la imagen 2 como en la imagen 3 pues vemos unos tipos de ejemplos del contraste. Bueno, la alineación y la dirección se ve mucho en las páginas web. Cuando tú entras, todas estas páginas están alineadas o están en dirección, son lo que le dan como tal un orden a la página. Como lo podemos ver en la imagen 2, pues aunque son de diferente tamaño, pero se conserva la dirección en cada una. Por ejemplo, en la imagen 3 podemos ver que aunque la pasta dental está grande y el número 23 también, se sigue conservando en la dirección y el orden de los otros párrafos, y eso es lo que queremos para que tenga una jerarquía visual nuestra página. Bueno, en esta imagen 4 nosotros podemos ver de que hay un texto ubicado, pero no tiene dirección ni alineación. Entonces, cuando tú vayas a usar un texto como este, tienes que encargarte de que tú seas un diseñador bueno y que, de que trates de que esto contraste y tenga una buena ubicación dentro de tu página, que no sea un mal diseño, sino que, tú eres el encargado de que este se vea bien. Ahora vengo a hablar sobre la repetición. La repetición se utiliza muchísimo en las páginas web que tengan que ver con la información, ejemplo Wikipedia. ¿Por qué? La repetición es que se repiten los párrafos, no en el sentido de su contenido, sino en su estructura. Ejemplo, el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, el mismo color de letra. Ejemplo, como podemos ver, por ejemplo, en la imagen, podemos ver que hay 3 párrafos. El primero está totalmente en color gris, un mismo tipo de letra, etcétera. Pero podemos ver que el segundo es de color rojo, lo que hace que el usuario por él mismo piense que esto tiene que ser algo más importante, o que venga, ya que tiene otro color, que piense que es más importante, o que tenga que ser otra información, etcétera. Como también podemos ver en otros ejemplos, podemos ver que en la imagen 30 podemos ver que el párrafo está en el mismo color, el mismo estilo de letra, etcétera. Podemos deducir que se trata de lo mismo, pero por ejemplo en la imagen 31 podemos ver que hay palabras en rojo, lo que significa que significa algo más, tienen algo que resalta más, o también podemos ver que hay un subtítulo, que cuando al romper esto se utilizan los subtítulos en otro color, en negrilla, etcétera. El chiste de la repetición pues es que haya un orden en la información que quieres dar, pero al mismo tiempo también hay que saber cuándo romperla.
Ahora les vengo a hablar sobre la aproximación. La aproximación es muy útil en una página web, ya que la aproximación, ejemplo, si tienes mucha información y no la quieres agrupar en toda la página, que sea totalmente saturada de tanto texto o de tanta información, podemos utilizar la aproximación. Y la aproximación es que coges un vínculo, le das clic y te aparece una ventana pequeña en medio de la página donde estás, con una pequeña información, una pequeña imagen, un link, etcétera, sobre lo que acabaste de dar. Es muy útil, ejemplo, para que son diferentes noticias, etcétera. Ahora podemos avanzar con la densidad y el espacio en blanco. Las dos son muy importantes, ya que hay que tener demasiado en cuenta al diseñar una página web. Porque la densidad, en el sentido de que la página no sea totalmente saturada de información, o de texto o de imágenes, que complementan la imagen o la página no sea totalmente saturada, no haya relación entre ellos. Como podemos ver en la imagen 33, hay relación entre ellos al ser diferentes de color, de tamaño, etcétera. Como en la 34 podemos ver que hay espacio en blanco, pero podemos ver qué relación. ¿Por qué? Porque hay tres párrafos o textos o imágenes que están al mismo tamaño, pero tienen la misma estructura, lo que hace que el usuario piense que tienen una relación, aún así teniendo un bastante espacio en blanco. La idea es no pasarse en los dos, tener elementos que no sean demasiado saturados y que al mismo tiempo no dejen tanto espacio en blanco. Ahora podemos seguir con el estilo y la textura. Esta es la que más se utiliza en los diseñadores gráficos, ya que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si te pasas en el estilo y la textura, se va a ver totalmente saturado, no hay un contraste, no hay una relación entre los colores. Ejemplo, podemos ver que la imagen hay un fondo negro, hay una calavera, etcétera, pero al ser solamente un fondo negro y sencillo, hay combinación entre ellos, hay una relación entre ellos. En el estilo se puede referir más como lo que es el estilo del fondo, en las viñetas, etcétera. Y pues la textura en el sentido como imágenes, el texto, etcétera. Es muy importante saber que no hay que pasarse. Como podemos ver en esta imagen, es muy personal, muy natural. No necesitó salirse de la borda, para decirlo así, para que sea diferente. Ahora podemos seguir con el tipo de letra y unión. Como su mismo nombre lo dice, la letra que se utiliza en las páginas web. Se utiliza, pues como ya les había dicho, de texto, que es lo más común, aunque hay que romperlo porque si no sería demasiado monótono, y tampoco tiene que ser como demasiado grande, porque ya esa persona solamente se centraría en eso y no vería el resto. Como podemos ver en la imagen 36, podemos ver que TEAS es más grande, pero al mismo tiempo contrasta con la página, lo que hace que la persona obviamente se guíe más en esa palabra. Y podemos ver en la imagen 37 que al tener diferentes estilos de letra o de tamaño, etcétera, hay una relación entre ellas. Casi siempre las páginas web que son más abiertas, como más dinámicas, utilizan diferentes estilos, y las que son de información utilizan como más el monótono, como un estilo del mismo letra y mismo estilo. Pero podemos ver que en las revistas es totalmente lo contrario. Como podemos ver en estas dos, utilizan un estilo, un tamaño y un color totalmente diferente y que representa una diferente noticia. Casi siempre en las páginas se utiliza es el mismo, pero como en la revista se utiliza totalmente diferente a ello. Hola muchachos, mi nombre es Luisa Bedoya y les voy a hablar sobre los tipos de jerarquía visual, que son los culturales y los naturales. Voy a hablar sobre los tipos de jerarquía visual. Empezaré con el primero, que es jerarquía arriba-abajo. Se manifiesta como la prioridad de lo superior en el espacio o en el plano, que presenta una conexión directa con lo superior en el orden de las ideas o en el orden moral. Es decir, en la imagen 40, la letra M, por el hecho de estar más alta, supera la visibilidad sobre las demás letras, a pesar de que todas tienen el mismo tamaño y hay dos M, como lo podemos ver aquí. Nosotros observamos la que está más alta. Un ejemplo claro sería en las empresas, los cargos que se empiezan de arriba hacia abajo, que sería el gerente, el jefe, el supervisor, el capataz y el obrero. En la imagen 42, el puño, como por el hecho de estar más alto, supera la visibilidad sobre las personas que están abajo de él.
El segundo tipo de jerarquía es jerarquía grande-pequeño. Esta es una de las más utilizadas en términos generales, abundan las situaciones en las que el valor de las cosas es proporcional a su tamaño físico. En la imagen 43, la letra F por su tamaño supera la visibilidad sobre las otras letras. Tiene un dominio sobre las demás letras por el hecho de que sea más grande. La imagen 44 y la imagen 45 son dos ejemplos claros de ese tipo de jerarquía, de grande-pequeño. Hace que las cosas nosotros las veamos en un orden, digamos el más grande, el mediano, el más pequeño, etc. Jerarquía centrado-periférico. Esta jerarquía visual también es una de las más utilizadas y se le conoce también como fuerza de centro. Tiene que ver mucho con la simetría. A pesar de que la línea que está en el centro es más delgada que las demás, adquiere una mayor fuerza, una fuerza extra que hace que el peso de la imagen caiga sobre esta. La imagen 47 y la imagen 48 son dos ejemplos de ese tipo de jerarquía. Si nosotros cogemos la flor y la partimos en el eje Y y en el eje X, lo que está en el lado derecho, tanto lo que está en el lado izquierdo, van a ser proporcional. No siempre en ese tipo de jerarquía tiene que haber simetría. En la imagen 48, el dividir adquiere el mayor peso sobre los computadores, es el centro de la imagen. El otro tipo de jerarquía es jerarquía de lo contrastado. Este tipo de jerarquía visual actúa mediante un juego de choque perceptivo. Es algo que, sin la imagen 49 y la imagen 50, algo que salta hacia nosotros sin necesidad de nosotros ir hacia él. En el caso del fósforo y la flor, es algo que resalta y hace que nos llame la atención. Jerarquía de lo separado frente a lo grupal. Ciertamente eso es lo que sucede en nuestra percepción. Vemos lo separado y luego lo grupal, pues se dice que el ojo humano ve así. Se le hace más fácil ver algo que está solo al grupo, porque lo que está en el grupo tarda más tiempo a la hora de llamar una atención. Aquí hay dos ejemplos claros en la imagen 52 y en la imagen 53. En el juego de ajedrez observamos primero la reina y después los peones y igual el grupo de personas que están a la derecha. El otro tipo de jerarquía es jerarquía de lo brillante. En términos generales, todo aquello que irradia ha obtenido un mayor valor. Es decir, las cosas que son brillantes, son más llamativas para el ojo humano, por eso hace que nosotros las identificamos fácilmente. Aquí hay dos ejemplos claros de este tipo de jerarquía.